Quiero hacer este corto video acá en mi canal para aclarar un asunto que realmente requiere explicación y donde la confusión ha llegado ya a absurdos increíbles. El túnel de 770. No son los túneles porque no hay túneles en plural. Hubo un solo túnel. El propósito del túnel y qué aconteció en él. Y la antesala de esto. La sinagoga principal de Chabad Lubavitch. No es Jabat, Chabad Lubavitch. Es un lugar sagrado y muy especial. Fundada por el rebe anterior de Lubavitch cuando llegó en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la dirección 770 de la Alameda Eastern Parkway, en la zona de Crown Heights, en Brooklyn. Posteriormente, se adquirieron los dos edificios adyacentes entre el número 770, llamado en inglés 770, y la avenida del lado, que es Kingston Avenue. Y en el sótano de ambos edificios se expandió paulatinamente o por fases la sinagoga principal, que continuamos llamando con el nombre de esa dirección original, 770. Cuando el movimiento Chabad Lubavitch se expandió en muchos lugares del mundo, incluyendo América Latina, muchos judíos, inspirados por la santidad y por la guía del Rebbe y el estudio de la Hasidut, empezaron a venir a la sinagoga, especialmente en los días especiales y en las grandes fiestas judías, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Y esto ha continuado creciendo a lo largo de los años al punto de que aquella sinagoga, cuyo espacio el día de hoy es como era en los años 60, ya queda demasiado pequeña. Yo soy residente de Crown Heights. Vine por primera vez en 1988 y vivo acá desde 1997. Como testigo ocular sé cuán pequeña queda esa sinagoga para la cantidad de gente que viene especialmente en esas fiestas, donde uno ingresa, si es que entra a tiempo, a una lata de sardinas donde no se puede mover y donde la cantidad de gente presionan contra las costillas porque no hay espacio. La necesidad de expandir la sinagoga es muy grande y el Rebbe dejó bien claro eso, puso una piedra angular para una expansión que se empezó en los años 90 y se truncó debido a un desacuerdo sobre qué es lo que se necesitaba hacer. En los últimos 25 años, la directiva de culto de la sinagoga, los Gabaim, y las instituciones que son dueñas del edificio unido de donde está la sinagoga, tienen una disputa en la corte por lo cual no se ha podido proceder a hacer nada más. Cada año se pide que se expanda y no se puede. Esto es la antesala. En la sinagoga funciona también la Yeshiva, el centro de estudios de Torah, a la que asisten estudiantes de Torah, Bajurei Yeshiva, o simplemente Bajurim. Bajurim significa jóvenes, pero eso, cuando decimos Bajurim nos referimos a eso, los estudiantes de la Yeshiva. Y estos chicos, un grupo de estos chicos, procedentes de la ciudad de Tzfat en Israel, llamados los Tzfatim, un grupo de los Tzfatim, no todos, decidió tomar las cosas en sus propias manos, a espaldas de la directiva de culto, de las instituciones que son dueñas de la sinagoga, y sin pedir permiso de la ciudad ni de nadie, y decidieron ingresar por una abandonada mikve de hombres, no la mikve de mujeres de Union Street. Esa información, quien haya escuchado que es la mikve de mujeres, es una información falsa. Yo sé dónde queda la mikve de mujeres y puedo filmar dónde queda, y de ahí no excavaron, sino de la calle detrás de la sinagoga, donde quedaba hasta hace 20 años una mikve de hombres. Yo visité aquel lugar y la conozco. Y siendo abandonada, entraron sin permiso y empezaron a excavar. Les tomó meses para llegar al área debajo del atrio de mujeres, el Ezrat Nashim. Ahí sacaron la tierra que estaba debajo del atrio de mujeres, y el día que vinieron a tapar el túnel que se descubrió
y que era sin permiso y era ilegal y no se puede excavar, etc., entonces los bajurim, estudiantes de Yeshiva Bajurim, decidieron, aquellos que habían hecho esta excavación, no echar a perder el trabajo que tanto tiempo le habían dado y rompieron el muro de la sinagoga. Sacaron los paneles de madera que que cubren el muro y rompieron detrás, dejando el área libre debajo del atrio de mujeres, donde tenían por intención expandir la sinagoga según un video que ellos mismos habían publicado. Un video citando una sijá, un discurso del Rebbe de hace 35 años, explicando la necesidad de expandir la sinagoga y mostrando en aquel video también con animación donde pensaban expandir. De haber tenido éxito habrían tenido una muy pequeña expansión y no lo que realmente se necesita hacer para que esa sinagoga funcione correctamente. Pero como era sin permiso y era ilegal, cuando empezaron a romper los muros, los propios congregantes de 770 le pidieron permiso al rabino y a los líderes de la comunidad para llamar a la policía para parar a estos estudiantes que se rehusaban a hacer caso alguno y que estaban rompiendo el muro del lado derecho de la sinagoga. Ahí es cuando vino la policía y arrestó a aquellos que estaban adentro de este espacio abierto. No es el túnel era la forma de accesar a aquel lugar. El espacio que habían abierto, que revelaron que habían estado excavando. ¿Qué más hay de la historia? ¿Por qué había carritos de bebé? No había carritos de bebé. Sí hay escombros donde habían excavado y cosas que habían usado para mover la tierra de un lado al otro. Había ruidos misteriosos, había ruidos de cuando excavaron y parece que en la etapa final contrataron a unos trabajadores mexicanos que pusieron su música mientras trabajaban y la gente arriba escuchó ruidos y habían reportado y así es como se descubrió ese muro, ese túnel. Que hay tráfico de niños no tiene ningún sentido, pero ni remoto. Quien conoce Crown Heights, ir de una mikve abandonada a la sinagoga más transitada del mundo. Si alguien quiere hacer tráfico, tendría que estar en un lugar completamente secreto y aislado. Y iba a llegar a la sinagoga más transitada del mundo a vista de paciencia de todo el mundo, con cámaras que ven lo que está pasando 24 horas al día y está en los websites de la sinagoga que lo pueden ver en todo el mundo. Nadie que quiera hacer una cosa ilegal de ese tipo lo pondría en aquel lugar. El absurdo de lo absurdo. Un colchón sucio. Ok, los colchones en los que se apoyaron mientras estaban haciendo romper los muros estaban sucios. De que estén sucios, a pensar de que eso se trata de sangre sin verlo de cerca, sin hacer un análisis de laboratorio. ¿La policía, ustedes creen que no los va a decomisar y hacer un análisis de laboratorio? No había sangre ahí. Otra estupidez así absurda. Y luego los libros de sangre modernos que llegan a decir las cosas más implausibles que puede ser. Increíble que alguien pueda tragarse semejantes cuentos. Que los judíos tienen ritos satánicos, que mataban ahí niños. Eso es absurdo, no tiene ninguna realidad. El único propósito del túnel, que excavaron desde la abandonada mikve de hombres en Union Street hasta la zona debajo del Ezrat Nashim, del atrio de mujeres en 770, era excavar la zona debajo del atrio de mujeres para expandir ahí la sinagoga. Ningún otro propósito. Y el escándalo era que rompieron una sinagoga sin permiso, el muro de una sinagoga sin permiso, y que sin permiso habían excavado, y que actuaron de una manera que no va con las normas y las reglas ni de la comunidad, ni de lo que se supone que los estudiantes de la yeshiva deberían estar haciendo. Y sí, aquellos estudiantes que participaron en esto, se les ha prohibido el ingreso a 770. No pueden ni estudiar ahí, ni ingresar para rezar, ni nada más. Se sigue necesitando expandir la sinagoga, y sería mejor entender de qué se trata antes de la gente que habla y habla ni siquiera pueden pronunciar Chabad Lubavitch, ni entienden de qué se trata. Seamos menos ignorantes, seamos menos prejuiciosos, no conectemos cosas que no tienen nada que ver. Y ya hice el otro día un video sobre esto, que lo puse en mi Facebook, lo puedo juntar acá, y que se entienda la realidad del muro y dejen de difamar con tonterías y mentiras. Es la sagrada sinagoga de Chabad Lubavitch. Ha habido un acto de rebeldía frente a una frustración de una situación que se ha extendido por mucho tiempo. Y la necesidad de expandir la sinagoga está en un website dedicado a pedir la expansión de la sinagoga, que quien quiera ver el historial de aquel website existe de hace
más de un par de años y que es una necesidad latente y no está inventada por nadie. Veamos la realidad y dejemos de repetir falsedades.